La clave oculta, con Miquel Figueroa. Los monstruos, esas criaturas que despiertan el terror y la fascinación y que parecen pertenecer al mundo de la imaginación y del mito. Pero, ¿existen aún grandes animales sin catalogar? ¿Sobreviven en nuestros días especies que se creían extintas? De eso se ocupa la criptozoología, y de eso vamos a hablar hoy. Nuestro invitado es licenciado en Química por la Universidad de Valencia y en Física por la UNED. Actualmente es investigador, colaborador honorífico y doctorando en Ciencia y Tecnología de los Materiales en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es un hombre de ciencia. Rafael Andrés Alemany Berenguer, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Bien, eres autor de diversos artículos y libros de divulgación y hoy vamos a abrir las páginas de uno de estos libros, Criptozoología, Cazadores de Monstruos, de la editorial Melusina. El libro es muy extenso, lleno de datos y hemos creído pertinente dividir su contenido para tratarlo en dos entrevistas de una manera un poco más extensa. En esta primera charla trataremos de presentar el concepto de criptozoología y nos sumergiremos en las aguas de mares y lagos para investigar si se esconde algo desconocido allí. Rafael, comencemos entonces. En esta era, me planteo yo, donde el hombre vuelve su mirada hacia el cielo y en una época en la que parece que hayamos poblado y conquistado la Tierra, podría parecernos que ya conocemos todos los animales que la pueblan. ¿Y es así? No, desde luego, esa es una impresión errónea que yo intento dejar bien clara a lo largo del libro. En efecto, tenemos la sensación de que todo lo que hay sobre la superficie de nuestro planeta está perfectamente registrado, catalogado, cartografiado. Y sin embargo no es así. Por ejemplo, se estima tan solo un 10% de todas las especies marinas, simplemente marinas. Sí. En el suelo, suponemos también que al ser más accesible conocemos mejor los animales y sin embargo no es así. Hace poco, relativamente poco, unos meses, en una isla del archipiélago de Java, en Indonesia, se encontró dentro del cráter de un volcán apagado una especie de ecosistema concentrado allí en el que había una multitud de especies desconocidas fuera de aquel lugar, eran endémicas de esa zona. Estos son unos ejemplos entre muchos que podríamos sacar. Desde luego hay todavía una gran cantidad de fauna naturalmente situada en zonas geográficamente remotas o poco accesibles que todavía queda por conocer y muy especialmente, como decíamos antes, en los océanos. Hablaremos de ello enseguida. Una cosa son los insectos o la microfauna, pero Rafael, ¿pueden quedar grandes animales aún desconocidos en el planeta? Sí, desde luego, en esto que decía del porcentaje tan pequeño que conocemos de fauna, yo creo que también todavía quedan animales grandes. Una mayor parte de ese porcentaje todavía desconocido sería sin duda animales pequeños, vamos, desde bacterias a insectos o artrópodos pequeños, pero sin embargo yo creo que tanto en tierra como en el mar puede todavía haber animales grandes, de un tamaño medio, no vamos a decir quizá tan grandes como un elefante en tierra, pero sí tan grandes o más que un elefante en el océano, yo estoy seguro de ello. Interesante posibilidad. ¿Por qué existe esta diferenciación entre zoología y criptozoología? La verdad es que ese es un tema que en sí mismo es objeto de debate intenso, puesto que los zoólogos, digamos, profesionales, los zoólogos académicos, no admiten a la criptozoología como una ciencia independiente y yo creo que hacen bien, porque al fin y al cabo un criptozoólogo debería ser un zoólogo que prosigue la investigación zoológica por otros medios. Me explico, se trata de dar cierta fiabilidad, cierta credibilidad a las leyendas, al folclore, a las tradiciones de determinados pueblos autóctonos en unas zonas poco o mal exploradas. Entonces, a partir de esas tradiciones, normalmente orales, o de esas leyendas, se entresacan indicios de posibles animales reales, que sean auténticos, pero que han pasado a la leyenda o al folclore en forma de figuras míticas. La mayoría de los zoólogos, si no tienen unas pruebas mucho más sólidas, no considerarían, digamos, merecedor del esfuerzo de dedicarse a investigar esto. Los criptozoólogos son aquellos que toman una decisión metodológica distinta y entonces se deciden a investigarlo. Pero ahí yo subrayaría un asunto que es muy importante. Para ser un buen criptozoólogo, primero que nada hay que ser primero zoólogo. ¿Qué quieres decir con esto? Pues que hay muchísimos aficionados que no tienen ninguna capacitación y ninguna titulación, ningún conocimiento de base científico y concretamente biológico, que se enzarzan en la investigación de criptozoología, como en otros muchos campos de lo desconocido, podríamos decir, sin absolutamente ningunos visos de seriedad en lo que hacen. Sí, mucho entusiasmo en algunos casos, en otros simplemente ánimo sensacionalista, crean un negocio de lo que debería ser una investigación seria y al final lo que hacen es desacreditar a aquellos zoólogos que de
verdad intentan descubrir si hay algo de cierto en este mundo tan misterioso y fascinante. En la criptozoología entonces se abre o aparece una dificultad que es la de seleccionar los testimonios un poco y separar lo que puede ser pues lo que tú denominas, o supongo que en ciencia se denomina, la señal y el ruido. ¿Nos podrías explicar esto? Sí, en efecto, eso es muy importante y yo pondría un ejemplo que creo que será muy claro. Cuando llegamos los europeos y especialmente los españoles al continente americano, bueno, pues ahí todos fuimos un poco criptozoólogos, puesto que había una gran cantidad de especies de flora y de fauna que eran desconocidas en Europa, África y en Asia, eran propias del continente americano. Entonces simplemente, pues conforme se iba colonizando determinados territorios, se avanzaba en el conocimiento de las especies autóctonas de allí, puesto que llegaban expediciones directamente científicas a recoger datos, o los colonos que no eran científicos pero transmitían los conocimientos que ellos iban obteniendo por el hecho de vivir sobre el terreno. Llega un momento en el que ya se considera que una determinada zona geográfica está bien conocida, ya está todo catalogado. Bueno, pues a partir de ese momento es cuando se escinde el camino. Por un lado estarían aquellos zoólogos que consideran, como hemos dicho antes, ya conocido todo lo que hay ahí y ya está, simplemente van a otro territorio, se dedican a otro tipo de investigaciones. Y hay una parte de zoólogos, o deberían ser zoólogos, como hemos comentado también anteriormente, que consideran lo contrario, ¿no? Que todavía puede haber ahí alguna información desconocida que se filtra entre las leyendas, las tradiciones, el folclore, las manifestaciones culturales de los pueblos autóctonos, y que eso puede ser indicio de la existencia de animales todavía sin catalogar. Ahí entran aquellas personas que deciden dedicar su tiempo y su esfuerzo libremente a un empeño que tal vez podría ser inútil, porque esto, desde luego, que haya tradiciones o folclore no garantiza en absoluto que esas figuras míticas luego tengan una correspondiente contrapartida real. Claro. Aclarar, creo que de criptozoología sería el estudio de animales ocultos o desconocidos, creo, ¿verdad? Sí, efectivamente, cripto viene del griego oculto, escondido, sí. Y zoología, pues del estudio de los seres vivos, los animales concretamente, pues sería el estudio de aquellos animales ocultos que solo conocemos por referencias indirectas y cuya existencia real tan solo podemos presuponer, pero como he dicho antes, sin garantías de veracidad. Bien, ¿hasta dónde debemos remontarnos para encontrar el origen de la zoología, de este interés del hombre pues por catalogar, por conocer a los animales que lo rodean? Pues prácticamente hasta el origen mismo de la civilización, la civilización sedentaria, agrícola, cuando el hombre dejó de ser un cazador-recolector y se estableció en zonas geográficas más o menos delimitadas, tuvo que aprender a convivir con los animales del entorno, no simplemente por defensa, sino también para extraer de ellos algún beneficio personal. Nació la ganadería, pero de una manera, digamos, más intelectual, más académica, más sistemática. Quizá el primero fue Aristóteles, que entre muchísimas otras cosas, su doctrina filosófica extensísima, se ocupó de la catalogación de los animales y desde luego fue mucho mejor zoólogo que físico. Como físico se equivocó en muchísimas cosas, pero sin embargo como zoólogo acertó, por ejemplo, en algo tan curioso para aquel momento, estamos hablando de la Grecia antigua, como descubrir que las ballenas, los delfines, eran mamíferos, aunque tuvieran aspecto de pez. Aristóteles fue uno de los primeros que lo advirtió así y así lo dejó escrito. Fundador de las ciencias naturales, creo. Sí, efectivamente, una de las primeras historias naturales dignas de ese nombre es de Aristóteles. Después vino Plinio el Viejo, el historiador romano, que se basó muchísimo, una gran parte, por no decir todo, en las obras de Aristóteles, y ya vinieron después los continuadores medievales con sus bestiarios, pero en su mayoría los autores medievales daban mucha más importancia a los mitos, a las leyendas mágicas de tipo mágico y mitológico que a la ciencia real. Claro, eso te iba a comentar. El empeño por catalogar un poco y clasificar la fauna no siempre ha sido tan rigurosa como actualmente, y en este proceso, pues en el medievo, estos bestiarios medievales pues denotaban pues una falta de rigurosidad pues importante, ¿no? Sin ninguna duda. Ten en cuenta que en esos bestiarios, que a mí desde luego como obra de arte me parecen fascinantes, claro. Un coleccionista de bestiarios de esa clase, aparecían dragones. Bueno, ya había referencias incluso en Plinio, el historiador romano del siglo I de nuestra época, que ponía en pie de igualdad a los dragones de la India y a los elefantes de la India. Hoy sabemos que los elefantes son reales y los dragones no, pero esto se prolongó en los bestiarios medievales. Aparecían también unicornios, se hablaba de las propiedades curativas, del polvo del cuerno del unicornio, sí. De los pegasos, los caballos con alas, basiliscos y toda clase de
criaturas fantásticas que para ellos eran tan auténticas como nuestros perros y gatos caseros. El Renacimiento, explicas en el libro, trae la rigurosidad y bien, en el siglo XIX las grandes exploraciones, pues claro, como comentabas al principio, debían ser pues un momento de grandes descubrimientos donde la criptozoología o aquello desconocido se revelaba, ¿no?, ante los exploradores. Pues sí, en el momento del siglo XIX era la época de la expansión de los grandes imperios europeos por África, por Asia, también en Estados Unidos se producía la expansión por el continente americano, y es que es así, ¿no? En el momento en que llegan los colonos europeos norteamericanos a un sitio, bueno, pues se asientan allí, comienzan los beneficios económicos, se trata de colonizar económicamente un territorio y además, por supuesto, de conocer todo aquello que pueda haber allí, tal vez quizá por si acaso es aprovechable, y entre ellos están los animales. Es en el siglo XIX donde se produce la gran mayoría de los descubrimientos, digamos, del grueso de lo que hoy constituye el catálogo de la zoología habitual. Gorilas, okapi, dragones de Komodo, pues debían parecer, la verdad, especies fantásticas a ojos de esos exploradores europeos. Sí, desde luego tenemos la referencia clarísima, y además ese es un dato muy interesante en la historia del gorila, ¿no? Tenemos referencias desde los cartagineses, de la época de Janón, donde habla de unos seres bestiales, peludos, enormes, que naturalmente se estaría refiriendo a los gorilas, o eso tenemos la absoluta o la casi absoluta certeza, y ese fue un momento en el que la criptozoología, sin tener ese nombre, pues se puso por primera vez en práctica, ¿no? Tenemos esas referencias que nos vienen de los cartagineses, que nos hablan de un animal que en aquel momento podía parecer fantástico, pero hoy en día sabemos que corresponde a un animal real, auténtico, y que era completamente desconocido por aquellos viajeros europeos que llegaban en esos momentos al centro de África. Bueno, y qué decir de los huesos de los grandes saurios. Pues imagínate descubrir uno hace unos siglos, unos huesos tan enormes de criaturas tan increíbles, ¿verdad? Que hasta hoy en día nos parece rarísimo intentar imaginar cómo debía ser un bicho, por decirlo así, de esas características, cómo debían activar la imaginación de las gentes, ¿no? Y así fue. Precisamente tanto los fósiles de huesos de dinosaurios e incluso animales más recientes que los dinosaurios, por ejemplo los mamuts, ¿no?, los tigres de dientes de sable, eso dio muchísimo pábulo a las leyendas de gigantes, de dragones y de monstruos míticos que constituyeron pues todo el conjunto de mitologías europeas que hablaban de estos seres fantásticos y que parecían estar respaldadas por el hecho material, ¿no?, del descubrimiento de esos huesos de tamaño descomunal. Es lógico que en aquel momento no fueran capaces de asociarlo a una fauna extinta y tuvo que pasar un buen número de años hasta que pudo hacerse así. ¿Y qué me dices de esos huesos enormes enterrados en toscos ataúdes, Rafael? Bueno, pues que todo eso no son más que leyendas urbanas y absolutas falsedades que yo desaconsejo a nuestros oyentes creerlo, ¿no? Se trata de un burdo mito creado desde hace pues unos cuantos años para mayor gloria de estas personas que viven, como comentábamos antes, más de la fantasía que de la realidad, que no tienen ningún interés en llegar al fondo de una investigación absolutamente seria y rigurosa. Bien, en el siglo XIX también se hicieron célebres los circos de rareza, los freak shows, donde se presentaban pues presuntas criaturas como sirenas y otras rarezas, y me da la sensación, también lo comentabas, lo acabas de comentar, pues que el fraude está muy presente en la historia de la criptozoología. Vayámonos a las profundidades marinas, a explorar los océanos, porque vivimos en un planeta al que llamamos Tierra, pero da la sensación que a lo mejor debería llamarse planeta agua, ¿no? Sí, desde luego, eso es una cosa que muchas veces se ha comentado por la extensión de las zonas húmedas, de las zonas acuáticas. Ahí incluimos lagos, ríos, mares y océanos. Desde luego nuestro planeta debería llamarse agua, pero nosotros, como somos así de soberbios, el género humano ha decidido darle el nombre de aquella parte sólida y seca sobre la cual él vive, ¿no? Entonces por eso le llamamos Tierra, pero por derecho propio este planeta azul, que además de ahí viene el color, debería llamarse planeta agua. Y la pregunta, ¿existen profundidades aún no alcanzadas por el hombre? De momento creemos que la mayor profundidad es la de las fosas de las Marianas, unos 11 kilómetros de profundidad, que sí que fueron alcanzadas por un batiscafo en los años 50 y de momento no se ha encontrado ningún trecho más profundo. Ojalá, pues desde luego sería algo verdaderamente extraordinario. ¿Puede haber vida en aquellas condiciones tan extremas, a una profundidad tan grande? De hecho se encontraron criaturas muy pequeñas, tipos de peces muy aplanados, adaptados a altísimas presiones, a temperaturas muy bajas y a una absoluta falta de luz. Desde luego una fauna muy muy especializada y bastante escasa, pero la vida se abre camino prácticamente en todos los ambientes que podamos imaginar.
Bien, pues ahora que estamos aquí sumergidos en las profundidades marinas, vamos a tratar de traer aquí ante la gente que nos está escuchando, pues estas criaturas de las que se habla desde antiguo, como por ejemplo el kraken, esta criatura marina de la mitología escandinava y finlandesa, descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante. Has documentado varios encuentros con seres parecidos, Rafael. Sí, desde luego, es que este tema del kraken siempre nos inspira la imagen de un cefalópodo gigantesco, y probablemente sea así, ¿no? Porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se admitió por una evidencia abrumadora la existencia de calamares gigantes, los arquiteutis. Precisamente ya se les dio un nombre oficial y todo, porque ya se les conocía y se tenía prueba de su existencia en forma de cadáveres que eran arrojados a las playas normalmente de Terranova o de Islandia. Cosa distinta sería el caso del pulpo, ¿eh? Una cosa es el calamar, del cual ya hay pruebas fehacientes, sí, calamares gigantes, pero que un pulpo alcance unas dimensiones tan grandes o mayores que estos arquiteutis, eso es lo que todavía es objeto de debate, y bien pudiera ser que el kraken mitológico de la época medieval o aún anterior se refiriera más quizá que a un calamar, a un pulpo de dimensiones todavía mayores. Tremendo. Bueno, los calamares gigantes encontrados miden, comentas, de entre unos 7 o 9 metros, pero las marcas en cachalotes, si hacemos un cálculo de relación, indicarían que estaríamos hablando de un bicho de 50 metros. Bueno, esas son las deducciones más generosas, por decirlo así. Claro. Pero bueno, yo creo que un cálculo algo más moderado podría ser entre 20 y 30 metros, lo cual ya es un monstruo absolutamente descomunal, ¿eh? Bien, vamos a por otro, el leviatán, esa terrible bestia marina similar a una serpiente que tiene muchos parientes en los relatos y las tradiciones antiguas. En el siglo XIX creo que se ha documentado pues un ser entre 17 y 40 metros en Massachusetts. También está el monstruo de Gloucester. ¿Qué podrías decirnos? Hombre, el leviatán como palabra viene de la Biblia, es un monstruo mítico que surge del océano. El género de los monstruos marinos es desde luego un capítulo aparte dentro de la historia de la mitología, de la zoología y por supuesto de la criptozoología. Sobre todo los monstruos de tipo serpentiforme, puesto que ya los cefalópodos los hemos comentado antes. A mí me da la sensación de que existe todavía una fauna, no sé si decir extensa o no, pero desde luego una fauna suficientemente abundante de criaturas grandes, probablemente de tipo anguiliforme o serpentiforme, como lo quisiéramos llamar, no necesariamente serpientes, sí, en el sentido de ofidio, tal como lo entendemos por las serpientes terrestres, que todavía están sin catalogar. Yo creo que desde luego hay suficientes evidencias, mejor dicho, evidencia es una palabra un poco fuerte, hay indicios, sí, hay pruebas circunstanciales de que estos animales no son meras imaginaciones. Ha habido testigos de mucha cualificación, incluso biólogos profesionales que los han llegado a ver por el Océano Atlántico o el Océano Pacífico, y a mí me hace pensar que esto va mucho más allá que la mera equivocación o el mero espejismo. Bien, ahí está Chessie, aquella presunta serpiente monstruosa de la bahía de a ver si lo digo bien, Chesapeake, filmada en vídeo en 1982. También está el monstruo del SREC, esa presunta cabeza de serpiente gigante que cazó el ballenero Monongahela. Y bueno, después de hablar de todos estos casos, ¿conocemos alguna serpiente o anguila gigante que pudiera explicar algunos de estos encuentros? Hombre, desde luego hay ejemplares conocidos de anguilas gigantes que pueden llegar a medir varios metros de longitud, pero ninguno llegaría a corresponderse con el perfil de lo que los testigos más fiables han declarado sobre estas presuntas serpientes marinas. Todo podría ser tanto que fuesen mutantes monstruosos, sí, especialmente grandes, de una especie conocida, o bien especies completamente desconocidas que habitan en zonas muy remotas de los océanos, a profundidades que desde luego son poco frecuentadas por los seres humanos y que de cuando en cuando emergen y tienen estos encuentros fortuitos, esporádicos, con algún observador dentro de un barco que lo ve de lejos y pues solamente puede darnos el testimonio de lo que ha visto. A mí me parece algo desde luego muy digno de investigar, y de lo cual yo creo, ya digo, que hay suficientes indicios como para tomárselo en serio. Hablas de ejemplares anormalmente grandes. Yo leyendo tu libro, acercándome a la criptozoología, me da la sensación, corrígeme si me equivoco, que en resumen podríamos estar hablando de especies desconocidas por un lado, o especies que se creían extintas pero que no lo están, o bueno, ejemplares anormalmente grandes, mutaciones de una especie que en principio conocemos. Sí, desde luego, esas son las tres grandes categorías en las que podemos dividir estos animales criptozoológicos en el caso de que creamos que hay indicios suficientes para pensar que son reales. O bien se trata de mutaciones especiales, monstruosas, que los hacen muy grandes o varían su morfología de animales conocidos, o bien se trata de animales que suponíamos extintos
y que no han desaparecido, sino que todavía quedan algunas poblaciones reducidas, aisladas en determinados lugares, en este caso en los océanos, o bien, sería el último caso, son especies completamente desconocidas con las cuales ningún ser humano ha tenido prácticamente contacto nunca, o por lo menos no ha quedado documentado, y que ahora están llegando a nosotros a través de testimonios esporádicos e inconexos. Bien, más monstruos marinos. El conocido caso del pesquero japonés Tsuyo Maru, que en 1977 pues hizo a la superficie un cadáver en descomposición que podría parecer, un plesiosaurio. ¿Qué podemos decir, Rafael? Pues mira, ese fue un caso que yo era pequeñito cuando salió a la prensa. A mí me emocionó mucho porque ya entonces me interesaban estas cosas, y es que me parecía incluso científicamente sensacional que pudiéramos tener delante, aunque fuera un cadáver de un animal presuntamente extinto, un plesiosaurio de la época prehistórica, y poder estudiarlo, analizarlo, compararlo con aquello que teníamos ya en forma de fósil. Por desgracia, las investigaciones demostraron que no era el plesiosaurio, a pesar de que las fotos, luego, cuando uno las ve, la primera sensación que tiene es que es el cadáver de un saurio, ¿no? Un animal de cuello largo y cuerpo muy ancho. Sin embargo, luego el análisis bioquímico de las muestras orgánicas que consiguieron rescatar los pescadores, porque arrojaron el cuerpo al mar porque temieron, probablemente con razón, que aquel cuerpo contaminara toda la carga de pesca que llevaban. Y claro, era un barco pesquero que vivía de la pesca y no podía permitirse ese lujo. Sin embargo, tuvieron el buen juicio de guardar unos trocitos de carne, de tejido biológico en unos frascos. Esos luego fueron analizados y se descubrió que no era realmente un plesiosaurio, sino que todo indicaba, con una certeza del 99,99%, que se trataba de los restos semidescompuestos de un tiburón peregrino, que es el pez más grande que hay en el mar después del tiburón ballena. Y digo pez, porque las ballenas puede haber algunas todavía más grandes, pero las ballenas, como ya sabemos, no son peces. Bien, pues vamos a abandonar el mar y vamos a irnos a los lagos, vamos a investigar estos monstruos lacustres que se documentan o parece que estén alrededor del mundo, pero antes pues unas palabras o una recomendación. Si alguien quiere acercarse a este tema, tenemos al padre fundador de lo que es la criptozoología, Bernard Heuvelmans, que creo que hizo un trabajo importante, In the Wake of the Sea Serpents, un trabajo donde analiza un gran número de casos y propone una clasificación para los monstruos marinos, ¿verdad, Rafael? Sí, desde luego. Bernard Heuvelmans, este biólogo zoólogo, concretamente belga, a mí me parece que fue el auténtico pionero en la investigación criptozoológica. De hecho, él, junto con el norteamericano Ivan T. Sanderson, inventó el nombre, ¿no?, de criptozoología. Y entonces recogió en esta gran obra, que se llama En busca de animales desconocidos, que además tiene una versión española publicada por la editorial Caralt, ya hace bastantes años, por desgracia, pero bueno, recogió una enorme cantidad de datos, los agrupó, intentó clasificarlos, y entonces él dedujo una posible catalogación, muy hipotética, ¿no?, muy especulativa, de cuáles podrían ser los grandes grupos en los que encuadrar estos animales desconocidos. Y todo esto está muy bien, hay que reconocerle el mérito tremendo que tuvo de recoger tantísima información que estaba dispersa hasta ese momento, pero en mi opinión fue quizá demasiado poco crítico con su propio trabajo, tuvo unas tragaderas excesivas para aceptar cosas que, bueno, tampoco eran tan rigurosas ni tan fiables, y eso quizá es el único punto que se le puede afear. Ajá. Bien, pues como decía, vámonos a los lagos. Hablemos pues del lago a lo mejor por excelencia, del lago donde hay un monstruo que todos conocemos más, que es el monstruo del lago Ness, el lago Ness en Escocia. A nivel geológico, ¿qué podemos decir de este lago donde dicen que vive Nessie? Hombre, desde luego a nivel geológico es un lago creado por un glaciar hace unos 10, 15.000, 20.000 años como mucho. No tiene tanta antigüedad como para ser contemporáneo de la época de los dinosaurios. Entonces siempre se dice que cuando estuvo abierto al mar hace entre 10 y 20.000 años, bueno, pues algún plesiosaurio resistente a la extinción, y ya habían pasado muchos millones de años, pudo entrar y después cerrarse el lago. En fin, yo esto en general lo veo bastante improbable, ¿no? No da la sensación de que además un plesiosaurio, que era un animal adaptado al agua caliente, pues se pudiera adaptar al agua fría. Además era un animal marino con agua salada. Resulta que el lago Ness, como todos sabemos, es de agua dulce. Las diferencias son bastante grandes como para pensar que sea probable atribuir eso a un plesiosaurio, pero sin embargo cuando uno ve por el otro lado que también hay una enorme cantidad de indicios como para pensar que
allí hay algún animal o una población reproductora de animales grandes, porque si no, no se podría explicar tantos testimonios a lo largo de tantos años y no son capaces de reproducirse y pervivir en el tiempo. Entonces, eso es lo que a mí me hace no descartarlo completamente como un error o como un fraude. A mí me da la sensación de que ahí hay algo desconocido que no hemos sido capaces de identificar, pero desde luego yo no sabría decir qué es. La verdad es que escuchar a alguien como tú que hace un trabajo tan riguroso, decir algo así, a mucha gente le puede sonar extraño, porque yo cuando he compartido pues este libro, a lo mejor hemos hablado con personas pues que a lo mejor no le interesa tanto este tema, pues no lo desconoce, pues solo nombrar el lago Ness, el monstruo del lago Ness, pues ya esbozan una sonrisa, ¿no? Como diciendo, vamos, ¿de qué estás hablando? Sí, desde luego, a mí esa actitud también me ha sorprendido a veces en algunas personas. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de estas personas, cuando entran un poco a fondo en lo que he escrito, en lo que he expuesto, bueno, pues ya, como me dijo uno, yo pensaba hasta este momento que no era posible escribir o hablar del lago Ness sin decir tonterías. Claro. Y tú me has demostrado que sí es posible. Efectivamente, yo me acerqué como si fuera un marciano, como si yo fuera un extraterrestre que llega en este momento, no sabe absolutamente nada de nada, y tiene ante sí una lista de pruebas a favor y en contra. Bueno, se dedica a analizarlas. Entonces, las pruebas en contra, las hemos comentado antes, a mí me parece pues muy poco probable que se atribuya, si es que hay algún animal ahí desconocido que sea un plesiosaurio, pues porque no coincide con las condiciones fisiológicas de ese animal extinto. Y además, por otro lado, tenemos las pruebas a favor, que esas son las que a mí en principio me hacen pensar en que algo hay, no sabemos qué, no podría decir en este momento qué tipo de ser vivo puede haber ahí, pero me hace pensar que no todos son errores, son equivocaciones, debe haber una base real, algún tipo de animal, de ser vivo desconocido, con unas características desde luego muy extrañas, probablemente no coincidentes con la del plesiosaurio, pero desde luego desconocidas, al cual por supuesto no hemos sido capaces de identificar, porque entonces ya no sería desconocido. Vamos a acercarnos a estas pruebas, vamos a, como extraterrestres, como tú dices, como hace un buen científico, acercarnos a un tema que, por escabroso, no vamos a descartar. Bien, a nivel folclórico, creo que en Escocia se habla de seres como este, pues desde hace mucho tiempo. Se habla no solo de seres, a lo mejor reptiloides, sino también de vacas de agua, perros de agua, caballos de agua. Hay una tradición muy, muy extensa, ¿no? Sí, desde luego, esa es un arma de doble filo. Por un lado, los antropólogos dicen que una mitología tan extensa hace suponer que los testimonios referidos al lago Ness, a una supuesta existencia de este animal allí, también serían parte de esa mitología, puesto que la costumbre es imaginar seres fantásticos y tratarlos como si fueran reales. Por otro lado, están los criptozoólogos que dicen, bueno, no, es que es al revés. Precisamente toda esta mitología tan antigua, tan tradicional, viene de los esporádicos encuentros de los habitantes del lugar con animales que son reales, pero que no han sido catalogados, son animales desconocidos y por lo tanto se les trata como seres fantásticos. Ya digo, puede darse una doble lectura y en principio yo, siendo así muy conservador, muy riguroso, me quedaría con un mínimo núcleo de pruebas que son los que, pruebas, indicios siempre, que son los que me hacen dudar y no descartar por completo la existencia de estos seres. En el lago Ness, ha habido avistamientos desde hace siglos, pero el verdadero salto a la fama de Nessie fue en 1933. ¿Qué ocurrió, Rafael? Bueno, se dice en aquel momento que se abrió una carretera. Bueno, no se dice que se abrió una carretera, el hecho es que se abrió y se dinamitaron zonas de roca que estaban al lado del lago, precisamente para hacer el trazado de esa carretera. Lo que se dice es que esas obras, esa obra pública, fue la que de alguna manera, por el ruido, por la cantidad de explosivos que utilizaron, molestaron a esos habitantes del lago y entonces hicieron que emergieran con una frecuencia mayor y propiciaron que en aquel momento además también la gente empezaba a tener las primeras cámaras fotográficas de uso doméstico, iban por ahí, por el campo, de excursión, tomaban fotografías, bueno, pues pudieran empezar a verlo con más frecuencia y a fotografiarlo también, aunque no todas estas fotografías desde luego tienen la fiabilidad que a nosotros nos gustaría. Claro. Bueno, no contamos con ningún ejemplar, la zoología, bueno, pues avanzaría de esa manera, pero como criptozoológicamente, la manera de acercarse criptozoológicamente sería tener en cuenta pues a los testimonios, siempre pues de diferente valor o validez, supongo. ¿Quién podríamos, de quién podríamos hablar en este sentido? ¿Qué avistamientos ha habido interesantes? Bueno, ha habido avistamientos de toda clase, desde personas completamente particulares, individuales, también hemos tenido de guardabosques, de políticos locales, de
científicos, por decirlo así, investigadores, zoólogos que han ido allí, han tenido la suerte de verlo. Ha habido gente que ha pasado muchísimas horas y alguna vez ha conseguido ver algo, no tampoco una silueta perfectamente definida, pero sí algo extraño y difícilmente identificable, que no puede ser ni un tronco, ni un pato, ni ninguna de estas cosas. Aparte tenemos las famosas fotografías de Robert Rines, tenemos también muy controvertidas, pero sí, que yo en el libro, después de analizar, no me atrevo a descartar meramente como un error. También tenemos registros hidrofónicos, el sonido de un micrófono que está adaptado al agua, un hidrófono, pues graba algunos sonidos que no se pueden atribuir, no se pueden adjudicar a ninguno de los animales de la fauna que nosotros sabemos que existe en el lago Ness. Entonces, todo este conjunto de indicios es el conjunto en general, no cada uno de ellos individualmente, que se puede explicar quizá de maneras más o menos verosímiles, pero el conjunto de todos estos indicios es el que a mí me hace pensar que hay demasiados indicios circunstanciales, colectivamente hablando, como para descartarlo a la ligera. Claro. Entre los testimonios que, destacas en el libro está el de Alex Campbell, administrador de aguas del lago durante 40 años, que dice haberlo visto 18 veces, ni más ni menos. Una persona, en principio, cabal, que dice 18 encuentros, ni más ni menos, ¿no? Sí, efectivamente, es que el caso de Alex Campbell es muy sintomático, porque una persona que ha vivido tan cerca siempre se puede decir que está muy contaminada por el ambiente, que tiene deseos de creer, que puede tener incluso un interés personal en fomentar el turismo ¿también? De su zona y para hacer que aquello crezca económicamente y todos tengan un mayor bienestar. Pero claro, si solamente fuera ese caso aisladamente, pero no sé él solo, hay muchísimos otros testimonios también de mucha fiabilidad, además de estas pruebas que ya decía relativamente materiales, como pueden ser los hidrófonos, las fotografías, que después de analizarlas, y desde luego también tienen sus puntos débiles, también tienen sus defectos y debemos examinarlos así, pero no son tampoco tan grandes como para descartarlas por completo. Y el cuadro que queda al final, el cuadro general, pues es cuando menos intrigante. Claro. Bueno, hablas de las fotografías, también hay vídeos. Bueno, en el libro se pueden encontrar ahí en la web gran cantidad de ellas. Hay toda una cronología de fotografías, alguna de ellas evidentemente fraudes intencionados, otras de ellas pues probablemente cosas con explicaciones naturales o conocidas. Y también, has comentado estos hidrófonos, porque los avances tecnológicos han permitido detectar cosas anómalas en el lago Ness, no solo los hidrófonos, sino los escáneres, toda una serie de avances, ¿no?, que dan testigo de algo anómalo. Sí, desde luego hay escáneres, como tú decías, registros de sonar, efectivamente, que nos dicen que hay unos objetos aparentemente vivos, de diferentes tamaños, lo que podría indicar la presencia de especímenes adultos y especímenes cachorros, van a ser así, pequeños, ¿no? Sí. Entonces, esto también avalaría la hipótesis de una población reproductora, porque es que si no, no se puede explicar que haya habido testimonios desde tantísimo tiempo. Un animal, por muy longevo que sea, no puede durar siglos. Esto, si acaso una tortuga sí, pero no podría ser tampoco una única tortuga de tipo gigante a la que podríamos atribuir todos los casos de avistamientos que ha habido en el lago Ness. Y si a esto todavía le unimos algunos estudios de limnólogos, que son los biólogos especializados en los ecosistemas de lagos y ríos, que nos dicen que teóricamente en un lago como el lago Ness sí que es posible que existiera una población reproductora de animales grandes todavía desconocida, o no, en fin, no garantizan que esto sea real, sino simplemente dicen que en teoría es posible, no es imposible que existieran. Bueno, pues todo esto todavía nos hace plantearnos si el asunto merece una investigación seria. Bien, creo que hemos tocado más o menos todos los puntos. En Criptozoología, Cazadores de Monstruos, pues está bien detallado toda la cronología de los hechos, los vídeos, fotografías a tener en cuenta, un poco con sus explicaciones. Queda la duda en muchos de ellos. Y me queda preguntarte pues por otros grandes lagos, si destacarías alguno, porque no solo el lago Ness el que oculta o parece ocultar un misterio. No, desde luego, en algunos casos a mí me da la sensación de que hay demasiados lagos con su supuesto monstruo dentro, como si los lagos ya vinieran de fábrica con un monstruo dentro, ¿no? Es verdad. Pero siendo un poco más conservadores o más rigurosos, quizá yo, aparte del lago Ness, me quedaría con el lago Okanagan y con el lago Champlain, los dos en Norteamérica, uno en Estados Unidos, otro más bien ya en la zona de Canadá, donde sí que parece haber indicios, por lo menos, que hacen pensar en la necesidad de una investigación más profunda, siempre sin garantizar ningún resultado positivo. Pero ya el hecho mismo de que el interés de la investigación merezca la pena dedicarle un esfuerzo, yo creo que eso es suficiente.
Bien, hasta aquí este primer paseo entre monstruos de manos de Rafael Andrés Alemany. Quedan muchos críptidos, como el Yeti o el Moquel Mbembe, esperando entre la niebla de lo desconocido, y pronto pues seguiremos este viaje con esta guía, Criptozoología, Cazadores de Monstruos, de la editorial Melusina. Rafael, como siempre, muchas gracias, un placer oírte y pues investigar junto a ti. Muchas gracias, Miquel, y para mí también es un placer. Cuando quieras, aquí estoy. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.